Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Tenemos ya un nuevo flamante tráiler de la serie de Ahsoka, Masters. Y sí, esta vez Star Wars ha tirado la casa por la ventana, revelando muchísimo de la búsqueda en la que estarán Lady Tano y Sabine Wren. Esto por el Jedi Ezra Bridger ante la amenaza que significa el villano más grande en esta era neorrepublicana. Esto con el alienígena Chiss, el gran almirante Thrawn, que al fin en este tráiler lo podemos ver de manera oficial, Masters. Y de la misma forma se ha liberado un nuevo y flamante póster de esta serie que está para volarse la cabeza, Masters. Y es por todo esto que revisaremos lo que nos dejó este tráiler de la serie de Ahsoka, que se estrena el próximo 23 de agosto en nuestro Todo Explicado. Una serie dirigida en varios de sus episodios y escrita totalmente por el Padawan de George Lucas y co-creador de Ahsoka, es decir, Dave Filoni. Again, it's like poetry, so if they rhyme. Ok, Masters, así que arrancamos con el Jedi caído y superviviente a la Orden 66, Baylan Skoll, quien va a cometer un asesinato junto con su discípula oscura Shin Hati, confirmados aquí los dos como aliados de Thrawn y de la magistrada Morgan Elsbeth, a quien conocimos justamente en Mandalorian 2 enfrentándose a Ahsoka. O sea, todos ellos trabajan tratando de traer al Chiss a la galaxia conocida para hacer una gran guerra contra la Nueva República. No nos olvidemos que esta serie se da en la línea del tiempo 5 años después de la victoria rebelde que vimos en el regreso del Jedi, y se da justamente al paralelo de la reciente temporada 3 de Mandalorian. Y por eso el Jedi Oscuro Baylan aborda un crucero neorrepublicano en su nave al lado de su aprendiz, desviviendo ahí un montón de oficiales y soldados rebeldes en un hangar hasta donde vemos X-Wings y A-Wings. Y quizás, Masters, ellos estén buscando algo que esté ligado a Thrawn o inclusive a la propia Morgan Elsbeth tras que Ahsoka la capturase como vimos en Mandalorian 2. Y con esto Baylan deja muy en claro, además de su espada naranja carmesí, que él no es un Jedi y que necesitan destruir para poder crear algo nuevo, o sea, un nuevo orden. Algo que nos deja muy en claro las amenazas que enfrentará a Ahsoka en esta serie. Y ojo que aquí la Togruta, la protagonista, nos recuerda que comenzó a escuchar en estos tiempos rumores del regreso de Thrawn como heredero del Imperio, haciendo de nueva cuenta referencia a este tráiler a la novela de Timothy Zahn de los 90s, donde fue Thrawn ahí creado para introducirlo por primera vez a Star Wars. Así que de cierta manera esto es una reinterpretación de esa novela. About Thrawn's return as heir to the Empire. Y vemos aquí a Lady Tano visitando sitios antiguos de los Jedi, pero lo curioso de esto es que Morgan Elsbeth también está en estos sitios buscando templos remotos. Como si en estas ruinas estuviera la clave, Masters, para encontrar dónde desaparecieron en la galaxia desconocida Thrawn y Ezra Bridger, que recordemos que los dos desaparecieron juntos tras el final de la serie de Rebels, una serie que ampliamente les recomiendo ver antes de ver la serie de Ahsoka, para tener todo el contexto, porque Ahsoka será algo así como Rebels temporada 5 pero en live action. Y la clave de esto es que vemos unidos a Morgan, a Shin y a Baylan, algo que confirma que la magistrada de una forma u otra escapará de Ahsoka y las garras de la Nueva República. Y Shin pregunta aquí qué pasará cuando encuentren a Thrawn como la gran promesa de esta serie. O sea, gran parte de la trama será encontrarlo. Y aquí Baylan le replica que encontrarán un poder mucho más grande del que hubieran soñado, implicando con esto la típica seducción oscura buscando el poder. Pero aquí es muy claro, Masters, que Ahsoka y los villanos básicamente estarán buscando lo mismo, o sea, un mapa, un medio o una ruta para llegar al espacio desconocido con Thrawn, que sabemos ya por el Mandalorian 3 y su capitán Pellaeon, que ya se está rearmando con un nuevo ejército. O sea, ya viene una gran amenaza de guerra para estos tiempos. Así que por todo esto hace tanto sentido que en esos templos antiguos, Morgan y el resto de los villanos tengan un mapa galáctico y una especie de ruta que podemos ver. Ojo que parece que primero en la trama veremos que Shin y Baylan harán el caos en esa flota neorrepublicana, y esto después causará una respuesta más adelante en la serie, quizás hacia los episodios 2 o 3 de esta. De ahí que veamos tras la matanza cómo recibe las noticias la Nueva República, viendo claramente una inmensa flota donde está la general Hera Syndulla, famosa claro por la serie de Rebels. Y ojo que también en esta flota vemos distintos transportes, un crucero Mon Calamari como el del almirante Akbar, o hasta múltiples corbetas CR-90s idénticas a la que tenía la princesa Leia, o hasta claro casas A-Wings. Y de nuevo aquí vemos shots complementarios y similares al tráiler anterior, con Hera aparentemente entrenando en vuelo a bordo de la pequeña lanzadera trasera que tiene su inmensa nave el Fantasma. Algo que confirma que veremos el Fantasma, o sea su nave, en esta serie, aunque esta no sale en el tráiler. Aunque claro, aquí sí vemos a su fiel droide naranja Chopper al lado de ella. Y aquí, Masters, básicamente podemos entender el rol de Hera Syndulla en la serie, Masters, ya que ella será el contacto entre Ahsoka y el gobierno de la Nueva República ante la amenaza que viene. Y por eso a Syndulla la vemos al lado del oficial Hawkins y el teniente Mon Calamari Beta, diciendo que ella pasó toda su vida peleando en la guerra civil como vimos en Rebels, y por eso hace un llamado al nuevo gobierno para prevenir otra guerra. Un gobierno que se encabezado por la canciller o primera senadora Mon Mothma de Chandrila, el mismo personaje que vimos en Rogue One, en Andor o en la serie de Rebels, que sabemos que ahora dirige el gobierno y que tiene un consejo
consejo con diferentes senadores neorepublicanos, como el padre de Kazuda Siono, que es el protagonista de Resistance. Y aquí vemos pues justamente al senador Hamato Siono. Pero la siguiente parte del tráiler es vital y nos ayuda a entender qué rayos pasó con Ahsoka y la mandaloriana Sabine Wren en esta década que pasó tras el final de Rebels hasta esta serie, Masters. Ya que vemos que tras las amenazas sean reveladas, Hera, el gobierno y Ahsoka Tano colaborarán viéndose en esa flota, y es Syndulla aquí quien le dice a la Togruta que sabe bien quién puede ayudarla en esa misión por encontrar a Ezra. Justo pues Sabine Wren, quien vive en estos tiempos en el planeta Lothal, cuidando de la promesa que le hizo a su amigo Ezra de proteger ese planeta tras liberarlo del Imperio. Así que esto implica que es en realidad Hera quien las vuelve a juntarlas, conectando esta serie con lo que vimos en el epílogo de Rebels, cuando ellas inician la búsqueda por Ezra, que también se ve aquí. Pero justo en este detalle está la clave, ya que Hera le dice a Ahsoka que seguro su maestro Jedi, o sea Anakin, la encontró muy difícil cuando la entrenó en ciertos momentos, implicando que en todo este tiempo de unos 10 años Sabine fue la discípula de Ahsoka Tano, a pesar de que todos sabemos que no es sensitiva a la fuerza, siendo así entrenada y luego separándose por un conflicto que desconocemos entre ellas. Y esto, claro, Masters, es un santo bombazo, ya que Ahsoka aquí no solo referencia a Anakin, o sea su maestro, de cómo no completó su entrenamiento alejándose de él, al igual de la Orden Jedi como lo vimos claramente en la serie de Clone Wars, sino que después la Togruta hizo lo mismo alejándose de Sabine tras entrenarla en todos estos años, en parte claro por lo terca y compleja que se ha vuelto, como si hubiera caído víctima de sus emociones, sobre todo pues por extrañar a Ezra. Y quién sabe, hasta la purga mandaloriana podría tener que ver con esto, porque recordemos que su raza fue extinta. Después de todo, la serie del Mandalorian y Ahsoka conectan como series complementarias. Así que esto es toda una revelación en la serie, pero no nos debería sorprender, porque hay que recordar que la mandaloriana fue muy bien instruida por Kanan Jarrus y Ezra con el sable de luz, 2 Jedi. Y ahora sabemos que también la entrenó a Ahsoka a pesar de no usar la fuerza. Así que no entendemos qué hicieron Sabine y Ahsoka todo este tiempo, saliendo raspadas al haber entrenado juntas, hasta reencontrarse en los principios de esta serie para entrar en esa búsqueda por Ezra y Thrawn. Y por eso también hacen tanto sentido todos estos planos en Lothal, con Sabine Wren con algo de añoranza con pelo largo, o también con ella a bordo de un speeder en las calles de ese planeta, viendo ahí un poco de color y hasta droides. Hasta que así Sabine ve la llegada de la Togruta para pedir su ayuda en su clásica lanzadera Jedi T6, la misma pues que vimos en Rebels. Pero es aquí que en el reencuentro en la nave, Sabine le reclama a ella que nunca hizo las cosas fácil, llamándola como maestra. You never made things easy for me, Master. Pero lo mejor es que este tráiler, Master, se pone muy Rebels al presentarnos el conflicto que vive internamente Sabine previo a entrar en esa búsqueda viviendo ahí en Lothal, ya que vemos cómo ha pasado el largo tiempo estando en la torre de comunicaciones donde vivía Ezra Bridger, el cual está grafiteado y donde podemos ver su casco. Y justamente podemos ver un holograma del Jedi con su traje naranja, con ese último mensaje que le dejó a Sabine Wren hablando de la decisión que tomó al liberar su planeta Lothal, y donde también le decía que contaba con ella. Pero lo mejor es que ritualísticamente, en una onda muy Rebels, Kurosawa y Samurai, Sabine Wren acepta su destino y la búsqueda, y así se corta el pelo largo para ponerse ese look de pelo corto que vimos en el epílogo de Rebels. Pero esto, claro, Master, también es una gran rima a cómo Kanan Jarrus, el maestro de Ezra, uno que Ahsoka, Sabine y Hera Syndulla conocieron muy bien, también se cortó el pelo de forma ritualística para definir su destino Jedi en la serie de Rebels previo a morir. Así que Filoni pone ya estas finas rimas, Masters, como antes lo hizo George Lucas en la saga. Filoni es mi pastor, nada me faltará. Así que esto conecta pues a cómo inicia el viaje de las dos amigas por Ezra, y por eso Ahsoka se jacta del pelo de Sabine, y vemos cómo las dos despegan de Lothal, viendo también el mural de los héroes que liberaron ese planeta en la serie de Rebels, o sea Sabine, Kanan, Hera, Seth, Chopper y el desaparecido Ezra, que claro es el centro de todo junto con Thrawn. Ojo que también en ese viaje con Ahsoka y Sabine, ellas serán acompañadas por el droide Huyang en su lanzadera T6, así que es muy evidente que irán buscando sitios antiguos de los Jedi y hasta reencontrándose con el mundo entre mundos con tal de encontrar a Ezra y a Thrawn, unos que están perdidos básicamente en el mismo lugar desconocido. Y ahora podemos entender que los buenos y los villanos en esta serie van a buscar lo mismo, y hasta cierto punto la trama es una carrera contra reloj. Y esto es clave porque también se repiten los planos que vimos en el tráiler anterior, con Ahsoka y Baylan chocando sus sables de luz. Después de todo, ya se nos dijo por los creadores que esta será la serie que más combates con sables haya en la historia de la saga. Y lo curioso es que están en las ruinas de un templo que los dos grupos distintos visitan. Esto porque en uno de los planes iniciales vemos que Baylan y Shin están bajando de su nave hasta estas ruinas, cosa donde también aparecen luego junto con Morgan Elsbeth, y a la par lo hace eventualmente Ahsoka Tano. O sea, este templo es vital para encontrar al Jedi y al Chiss por el secreto que guarda. Pero lo más revelador de todo es que vemos que este sitio trazará un plano astral como el del mundo entre mundos, quizás pues para un día poder abrir
ese portal que antes vimos en Rebels. Algo que claro sigue siendo uno de los misterios de la serie. Pero ahí en ese momento Baylan le dirá a Ahsoka cuando la enfrente que conoció a su viejo maestro, o sea, a Anakin Skywalker, implicando que Skywalker hablaba muy bien de ella y sobre todo que Baylan es un superviviente a la Orden 66, pero que ahora tras 28 largos años de haber caído la Orden, él fue seducido a la oscuridad y también por las promesas de poder que le guarda Thrawn. Desde luego, en este viaje de Sabine y Ahsoka como protagonistas, la maestra nos dice que a veces tienen que hacer lo correcto no importando sus sentimientos personales. Y esto referenciando a sus propias decisiones del pasado, como por ejemplo dejando a Anakin o hasta enfrentando a Lord Vader para salvar a Ezra y a Kanan en Malachor. Esto pues como vimos en Clone Wars o Rebels, pero es muy evidente en esta frase que hay un cierto apego de Sabine a Ezra, sobre todo por los años que vivieron juntos y la promesa que le guardó. Así que el momento cuando todos se vean será sumamente climático en esta serie. Y con esto vemos parte del viaje de las dos ya más centrada a la serie, viendo cómo la Mandaloriana dispara los cañones del T-6, siendo perseguida aparentemente por la nave de Shin Hati. Pero a lo mejor, Masters, es que están en un espacio con un Purrgil gigante. Recordemos que estas ballenas con tentáculos capaces de viajar a la velocidad de la luz, con ellas Ezra liberó Lothal venciendo a Thrawn para después perderse en el espacio desconocido. De ahí la importancia de los Purrgils y que nadie sepa dónde están los dos. Inclusive vemos a las dos protagonistas con atuendos nuevos, con Ahsoka con un traje azul como espacial o de soporte vital, y Sabine con un nuevo overol gris no portando su armadura mandaloriana. Y las dos hablan dentro de su nave de la importancia de detener a Thrawn, ya que si no lo hacen, todo lo que están haciendo será en vano. O sea, durante la serie ellas comenzarán a tener evidencia de lo que está construyendo el Chiss, que ya nos dijo su capitán Pelion en el Mandalorian que están creando un ejército invasor, algo que veremos las secuelas de aquello en esta serie y también claro en la película de Dave Filoni en esta misma era con Thrawn como villano, proyectada claro para el 2026. Así que viendo ya al alienígena Chiss a su lado, de carne y hueso, presentando aquí en el tráiler de esta serie, podemos entender cómo este genio militar y táctico le podrá patear el trasero a la Nueva República, esto como una gran venganza. Y claro, el clímax de este tráiler, Master, nos da varias escenas que se interconectan entre sí, y sobre todo pues que le dan más sentido a esta búsqueda, ya que en repetidas ocasiones en el espacio o en tierra, Ahsoka y su grupo es atacado. Por eso vemos en un momento cómo la lanzadera de las heroínas es perseguida y le disparan varias naves enemigas, pero esto también sucede en tierra en una ruina Jedi, mientras los villanos le disparan desde el aire barriendo con ese sitio ancestral, mientras Ahsoka corre desesperadamente para subir a su nave la T-6, como si los villanos por un lado buscaran no dejar evidencia de lo que hicieron, algo que claro complicará la búsqueda. Y ojo que también aparentemente vemos el mundo de Corvus que vimos en Mando 2, en un momento cuando Sabine ya sea reclutada, donde ella se enfrentará a algunos mercenarios menores con máscara, pero sobre todo usando su sable de luz a Shin Hati, la discípula de Baylan, cruzando ahí sus espadas. O sea, en esta serie tendremos maestros y aprendices enfrentándose entre sí. Y hay que recordar que Sabine ahí porta el sable de luz que antes le perteneció a Ezra, con el cual ella lleva 10 años en su poder. Así que seguro será bastante bueno con la espada, además de que la entrenó Ahsoka. Y no nos olvidemos que ella misma se entrenó con el mismísimo sable oscuro, porque ella fue la primera mandaloriana en encontrarlo tras que Lord Maul lo tuviese. Pero es muy curioso que aquí Sabine en un momento en el combate quiera usar la fuerza y que Shin se jacte que no tiene ese poder. Y quizás con esto, Masters, hasta nos puedan sorprender, porque recordemos que todos adentro llevamos un poco de la fuerza. Porque claro, este poder místico radica en las cosas vivas. Así que mucho ojo con las sorpresas que nos pueda guardar Filoni en torno a Sabine. Claro, también tenemos una serie de planos rápidos de Huyang en la nave de Ahsoka, implicando que tienen mucho trabajo por hacer, pero también de Hera con el logo del Fénix en su chamarra y su insignia de general neorepublicana, piloteando lo que parece ser la cabina del fantasma, Masters, es decir, su nave. Con esto diciendo que una vez fue rebelde y que siempre lo será. Y este diálogo me parece sumamente revelador, porque suena a que la Nueva República no ayudará como pretenden a Hera y Ahsoka ante la amenaza de Thrawn. O por lo menos que el gobierno no les creerán que viene. De ahí que Syndulla aparentemente se rebele del gobierno, justamente para ayudar a sus viejos amigos. Cosa pues que hace mucho sentido en la trama, Masters. Sobre todo para que este gobierno débil dé la pauta para que Thrawn pueda crecer. Y lo mejor es que Hera también estará implicada mucho más de lo que pensamos, ayudándole a Ahsoka y a Sabine, porque también la vemos en esa escena en un astillero que tiene toda la pinta de ser el mundo de Corellia en sus muelles. Ese mismo planeta pues que vimos en la cinta y de donde es Han Solo. Donde justamente ahí vemos que Hera ayuda a Ahsoka mientras ella se enfrenta a los droides asesinos HK de Thrawn y que también pertenecen a Morgan Elsbeth, que son los mismos que vimos en Mandalorian 2. Pero esta vez vienen acompañados de un inquisidor misterioso que no sabemos a ciencia cierta su identidad, pero bien puede ser esto del pasado previo a que Ahsoka se reencuentre con Sabine, donde inclusive Shin puede ser esa inquisidora antes de ser la discípula de Baylan. Aunque claro, Masters, esto también podría ser un inquisidor nuevo que no conozcamos y ya. Pero personalmente, como una especulación responsable, yo me voy más porque sea Shin, porque justo en ese planeta vemos
vemos que una nave le dispara a Ahsoka y es la misma nave de la que bajan Baylan y Shin en un templo antiguo de los Jedi, cosa que aparece al principio del tráiler. Así que seguro los villanos conocen mucho de Ahsoka por haberla perseguido como parte del Inquisitorius de Lord Vader, que sabemos que esta institución persiguió a la ex Jedi en más de 2 décadas. Y curiosamente, este enfrentamiento con el Inquisidor se repite en el mundo boscoso al final, que parece ser Corvus, con una Ahsoka de nuevo enfrentando a este Inquisidor misterioso. Así que esto podría ser de una visión o bien del pasado que nos ayude a entender las piezas de lo que hizo la Togruta, esto justamente hacia los tiempos de la trilogía original. Porque Ahsoka tiene todo un pasado nebuloso justamente en esa era. Así que como podemos ver, Masters, la serie de Ahsoka promete muchísimo que se volará a la barda cuando esta se estrene en Disney Plus el próximo 23 de agosto. Claro, personalmente ya no puedo esperar más para verla. Pero si también te interesa saber más de la mega filtración de la trama de esta serie, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto a otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.